Hola, 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 ¿se me escucha? ¿Todo bien? Buenas tardes, profesor. Sí, se le ¿Qué escucha. tal? ¿Qué tal? Ya. Esto es consultas académicas, ¿cierto? Estamos en consultas académicas. Fátima, te pregunto, por favor. Sí son consultas, profesor. Ya, déjeme, déjeme abrir el PPT, semana 9. Ya. Un segundo mientras carga el PPT. Mientras tanto, bueno, pueden hacer la pregunta que deseen. Por hoy he reemplazado a la profesora Katiuska. Ella ha tenido algunas cosas que hacer, así que acaso igual para absolver cualquier duda que tengan, o si quieren que refuerce algún tema en particular, que quizás por el tiempo la profesora puede explicar muy rápidamente, que a mí también me pasa en algunos casos. Por ejemplo, en la semana 7 creo que fue Edad Media, ¿no es cierto? Y hablar de mil años en 2 horas es un poco complicado. Por ahí se les puede haber a ustedes no comprendido quizás algún tema, no sé, lo que quieran, lo que deseen. Para eso se da. Así que si tienen una pregunta, vamos a empezar. No sé por qué no puedo subir el documento. ¿Están viendo algún documento? No, profesor. Logra ver el... Quiero que me confirmen, por favor. Sí, sí se ve, sí se ve. Ya, pero no quieren nada o Sí sea, se quieren ve, que profe. explique, pero quieren que explique todo, o sea, no tienen alguna pregunta, les quedó alguna duda, porque eso se trata de las consultas académicas, ¿no? Yo el año pasado tenía también me dieron consultas académicas y recuerdo que los alumnos llegaban para hacerme preguntas o decir, profe, no entendí bien qué sé yo, el virreinato educativamente, o la organización social, o las guerras entre españoles. Eh, si no, bueno, voy a tener que explicar otra vez
esto que es la semana, que es que son los temas que se tocaron esta semana, que tienen que ver con desde Colón hasta el virreinato siglo XVIII, ¿no? Porque en la próxima clase de Historia del Perú vamos a hablar ya del virreinato, pero a partir de las reformas borbónicas hasta la independencia. Em, Así que, por eso les pregunto nuevamente, ¿tienen alguna pregunta particular? ¿Tienen alguna? Estamos los tres nada más con confianza, no tienen ni siquiera por qué avergonzarse. Si hubiera, si seríamos muchos, quizás nos entenderían. Yo también soy, bueno, estoy chupado en el colegio. Hasta en la universidad, ahí me fui soltando, en la universidad me fui soltando. Ya en cuando hice mi posgrado, ahí sí era un hablador, cada rato alzaba la mano. Eh, Así que en la universidad, cuando ingresen a la universidad, chicos, ahí el protagonismo ya no es del profesor, por si acaso. En la universidad, el protagonismo es del alumno. El profesor va, explica su clase, la parte teórica, qué sé yo, y ya el alumno mismo es, ¿no? En los trabajos, las monografías que vayan a realizar, en sus exposiciones, en, en los que le vayan a pedir sus docentes, sus profesores, los docentes. ¿Ok? Así que les pregunto, ¿hay algo en particular o explico todo? ¿Qué quieren que haga? Podría hacer Pues, un pequeño resumen de del tipo de los temas, porque la profesora Katiuska hacía la temática que mientras iba explicando nosotros íbamos preguntando y eso. ya, Ujú. pero semana o de las semanas pasadas, anteriores, como Sí, No, de es esta más que semana. todo de la semana. de esta semana. Ya, ya, ya. Sí, La profesor. profesora Ah, explicaba y así íbamos respondiendo a las preguntas y si quedaba alguna duda preguntábamos. ya, ya. O sea, explicaba y a la vez aprovechaba para responder las preguntas de la separata. Sí, Ya, Sí, entonces déjenme abrir, por favor, también mi separata. Empezamos, y empezamos. Ustedes son mis jefes, ustedes son mis empleadores, yo soy su empleado. Y que tienen que decirme, explícame esto. Yo paso a explicarlo. Ya, sin miedo. Ya, acá está, acá está, acá está, acá está. Mm, ya, ya. Empezamos con esto de Colón, ¿no? La colonización española en las Antillas, que ya lo vieron, me imagino, en la clase pasada. La clase pasada se habló de la historia universal, ¿recuerdan? El humanismo, el renacimiento, la reforma protestante. Y en los últimos temas de esa semana se, se explicó acerca de las exploraciones geográficas europeas eh, por el mundo, ¿no es cierto? A partir del siglo XV, España y Portugal, ambos reinos de la península ibérica, van a estar en la vanguardia frente a las otras monarquías europeas en sus exploraciones. De entre España y Portugal, primero es Portugal, ¿cierto? Los portugueses, después de que Constantinopla es tomada por los turcos otomanos, necesitan buscar nuevas rutas comerciales. Enrique el Navegante, un rey portugués, había promovido el desarrollo de una escuela náutica llamada Sagres. Ahí aparecieron inventos que no eran europeos propiamente, algunos eran chinos, pero que se fueron mejorando y perfeccionando. Eso es algo que hacen mucho los europeos, ¿no? Lo mismo con la imprenta. La imprenta, por ejemplo, imagino que cuando hablaron del humanismo, renacimiento y la reforma, les hablaron de la imprenta. Tampoco es un invento europeo, es un invento chino, pero Gutenberg, digamos que la mejoró, la perfeccionó. Esto también pasa con los inventos vinculados a lo náutico, los astrolabios, la brújula, que los portugueses van a perfeccionar en el siglo XV. ¿Ok? Entonces, cuando Constantinopla es tomada, a ver, quizás por acá hay otro mapa de Europa. No, 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 no. Bueno, pero yo sé que en su cabecita ustedes tienen el mundo muy claro, el mapa mundi en su cabeza, ¿cierto? Yo siempre le digo a mis alumnos, por favor, desde la primera clase, estudiar, aprender mejor esto que se llama la historia, tienes que saber conjugar tres conceptos claves, o dos sobre todo, tiempo y espacio. Tiempo para saber ubicarte cronológicamente, por ejemplo, hoy nos ubicamos ahorita, que vamos a hablar de Cristóbal Colón, eso es siglo XV, específicamente en 1492, que es cuando llega a América. Tiempo, espacio, o sea, saber ubicarte geográficamente. Yo les hablo hoy de España y Portugal, están en la península ibérica. ¿Qué es una península? ¿Dónde está la península ibérica? ¿En qué continente? ¿En qué parte de... Todo eso ustedes lo deben dominar, o sea, puntos cardinales.
Disculpe, profesor, no se le escucha. ¿Recién no se me escucha o hace rato? No, recién. Ya, ahí Sí, sí, mejor. Bien, mejor. está bien ahora. Está bien. Está bien, ¿cierto? Ya, sí. Ya, se me escucha, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, algo lejano, pero sí. Sí. Algo lejano, pero Ya, entonces. Ahora voy a sacarme los audífonos. ¿Ahora se me escucha? Ahora. Mucho mejor. sí, Ya, mucho ya, mejor. ya. Me hubieran avisado. Mis audífonos ya se terminaron de malograr, entonces no sé, no sé cuántos audífonos voy en el año. Eso me pasa por comprar audífonos chinos, ¿no es cierto? Ya, por tacaño me pasa eso. Ahora sí tendré que comprarme audífonos caros. No, es que unos buenos se me perdieron mis audífonos con Bluetooth, ya bueno. Les decía entonces que Europa, ya, por favor me interrumpen, cualquier cosa, me interrumpen, no tengan, ya acá somos patas nosotros, no, olvídense de estas jerarquías del colegio, no, acá todos somos patas. Profe, un ratito, profe, normal, sin ningún problema, de verdad, con toda la confianza del mundo, ¿ya? Entonces le decía que España y Portugal van a estar a la vanguardia de las exploraciones geográficas frente a las otras monarquías europeas. Eso le estaba diciendo, no sé si se llegó a captar la idea. Y de entre España y Portugal, sobre todo España, perdón, sobre todo Portugal. Portugal inicia las exploraciones geográficas. Ah, les hablaba del tiempo y el espacio, ¿no? Para entender mejor el curso en general, yo le digo a mis alumnos la primera semana, tiempo y espacio, chicos, tiempo y espacio. Tienes que saber ubicarte cronológicamente y tienes que saber ubicarte espacialmente, o sea, espacio geográfico, ¿no? Por ejemplo, le estoy hablando de España y Portugal, están en la península ibérica. Eso está en Europa occidental más específicamente. ¿Ok? Europa está llena de penínsulas, la península balcánica, la península itálica, la península de Jutlandia, la península ibérica. Entonces, son la península de Anatolia, que hoy día es Turquía, aunque eso es Asia, Euroasia, digamos. Y son lugares geográficos importantes que ustedes mínimamente deberían conocer. De hecho, hasta a veces a Europa se le considera una península, como una gran península o extensión de Asia, ¿no? Pero ya ese es otro tema. A lo que voy es que tiempo y espacio es clave, tiempo y espacio. Entonces, Portugal, ¿no es cierto? Después que los turcos otomanos toman Constantinopla, empiezan a navegar, necesitan llegar al lejano oriente, a India, Catay, Zipango, que era el nombre que en ese tiempo se le daba a China y Japón, van a bordear el África, ¿no? Eso lo vieron en la clase pasada, ¿no es cierto? Y van a llegar a Calicut. Vasco da Gama llega a Calicut en 1498. Eh, eh, entonces, los españoles en ese contexto no están tan interesados inicialmente en en explorar como los portugueses y empezar a colonizar otros reinos porque tienen un problema interno. España está preocupada en expulsar definitivamente a los musulmanes que viven en la península ibérica. Recuerden, por la clase Historia Universal de hace 2 semanas, me imagino, eso fue semana, y la Edad Media fue semana 6 7 creo, ¿no? Que los musulmanes llegaron a la península ibérica en el siglo 8 después de Cristo, ¿no es cierto? Los musulmanes llegan dirigidos por Tarik a la península ibérica, cruzan el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar, no sé si mi mouse está aquí, ¿no es cierto? Está acá el estrecho de Gibraltar. Y derrotan al rey visigodo Don Rodrigo en el año 711. Bueno, pasaron 800 años, un poco menos, para que los españoles puedan expulsar al último reducto musulmán en España, que era la ciudad de Granada. Esto fue en enero de 1492, el 1 de enero de 1492. Nunca en la historia de la humanidad había un pueblo que le haya tomado tanto expulsar, digamos, o descolonizarse, por decirlo de una manera, de un pueblo como los españoles frente a los musulmanes. Bueno, los hicieron después de 800 años, poco menos, casi 8 siglos.
después de Granada. Después de Granada y de expulsar a los musulmanes de la península ibérica, es que los reyes católicos, porque también en 1492 no existía una España unificada como un Reino Unido. España en ese... Alguna vez San Marcos preguntó esto, ¿eh? San Marcos preguntó en el contexto del descubrimiento de América, cuáles eran los reinos más importantes de España, porque España en ese entonces eran una suma de 4 reinos: León, Navarra, Castilla y Aragón. Castilla y Aragón van a unirse gracias al matrimonio de los reyes o de los príncipes o lo de los herederos de este reino, ¿no? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. A partir del matrimonio de estos reyes, a los que serán más católicos, es que empieza el proceso de unificación de España. Cuando ya España se vuelve una unidad política, un solo reino, con el nieto de los reyes con el nieto de los reyes católicos que se llama Carlos I. ¿Ok? Esto, si no me equivoco, mi memoria no me falla, puedo fallar quizás en un año, esto es 1516. A partir de 1516 es que España ya es una unidad política. Cuando Hernán Cortés conquista a los aztecas en 1519, España ya era un reino unificado. Cuando Pizarro captura Atahualpa en 1532, España ya era un reino unificado. Pero cuando Colón llega a América, España todavía no era un reino unificado. Repito, España era un reino, España era básicamente era una suma de reinos, como les dije, ¿no? Castilla, Aragón, Navarra y León. Bueno, la reina Isabel de Castilla es quien autoriza a Cristóbal Colón. Y hay un documento que firman hay un documento que es algo así como un contrato que firman los reyes de España y de otras monarquías europeas con sus exploradores, con sus em, conquistadores, etcétera. Es como hoy, ¿no? Yo quiero abrir mi negocio, ¿no? Quiero abrir mi barbería, quiero abrir mi pollería, no sé, mi salón de belleza y necesito la autorización del Estado o de la municipalidad, ¿no? Que es una institución del Estado también. Bueno, lo mismo, si yo quiero ir a explorar algo, tengo que hacerlo ante la autorización de los reyes o de la corona. Entonces, esas autorizaciones se llamaban capitulaciones. Acá arriba, en la parte superior, dice capitulación de Santa Fe. La capitulación de Santa Fe es algo así como el contrato por el cual la reina Isabel de Castilla, porque es la que firma la capitulación, pero recuerden que la reina es esposa de Fernando Aragón, ella es la que autoriza el viaje de Colón. Ojo, generalmente estas exploraciones son empresas privadas, ¿ah? Acá hay peculio de los propios exploradores, no hay plata del Estado. El Estado solo da la autorización, porque a Colón los barcos no se le da a Isabel. Los hombres, sus tripulantes, no se les da no es cedido por la corona. Los caballos, las armas que llevan, la pólvora, todo eso era caro para la época. Es como si hoy serían aviones. A ver, ¿cualquiera puede comprar un avión? No, no es cierto, es carísimo. Bueno, en esa época un barco también. Los caballos eran muy caros. Era propio de los caballeros, los nobles, ¿no? De ahí viene noble, el caballero medieval. Todo eso suponía una inversión, un gasto. Y Colón era un marino, no era un millonario, pero había una clase social con mucha plata, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa clase social? ¿Burgueses? Así es, hay burgueses que tienen mucha plata, crean bancos, le prestan plata a todos, a los aristócratas, a los reyes, a los papas, hay gente con mucha plata. Entonces, estos burgueses están detrás de estas exploraciones geográficas de portugueses y españoles. En el caso puntual de Colón es Luis de Santangel. Es un burgués que financia en parte el viaje de Colón. Hay otros, por ejemplo, están también los hermanos Yáñez Pinzón. Los hermanos Yáñez Pinzón también ayudan a Colón a conseguir sus barcos, ¿no? Los famosos Niña Pinta, la Niña La Pinta, la Santa María, que son entre carabelas y naos, ¿no? Entonces, Pi- Colón, profe, ¿qué? Me pueden preguntar, ¿no? ¿Qué? Y, mm, ¿Y por qué invierten tanta plata? ¿Qué beneficio van a tener? Bueno, obviamente la corona, sabiendo de todo esto, estos viajes que a lugares desconocidos, ¿no es cierto? El Océano Atlántico, por ejemplo, en ese entonces, acá está el Océano Atlántico, ¿no? Era llamado el Mar Tenebroso, había toda una mitología en torno al Océano Atlántico, se creía que había monstruos marinos, que habían, que la Tierra, algunos creían que la Tierra era plana, que había un abismo hacia el espacio exterior. Entonces, viajar y explorar eh, un mundo muy desconocido necesitaba una recompensa. Entonces los reyes, claro, autorizaban el viaje, pero también una vez conquistados nuevos territorios para ellos, se le daba ciertas ventajas.
ciertas mercedes, como también se les llamaban, ¿no? Mercedes reales. En este caso, según la capitulación de Santa Fe, a Colón, dice acá, se le daría el 10% de todas las riquezas obtenidas, además de otros títulos, como el título de adelantado, de virrey, etcétera, etcétera. Entonces, Cristóbal Colón parte de Puerto de Palos, acá dice primer viaje. mm, Me estaba saltando las causas y he regresado porque recuerden que San Marcos pregunta mucho sobre causas, características generales y consecuencias, ¿no? Entonces, ustedes siempre tienen que saber el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué Colón viaja? ¿Qué busca? ¿Solo su espíritu aventurero, que es alguien que dice, no, 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 hay distintos motivos por los que Colón, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Se lanza a explorar este mar tenebroso y océano Atlántico. Dice acá, hay una lógica de expansión comercial. Más que, claro, también expansión comercial, pero sobre todo buscar rutas comerciales, porque la turca, la ruta por Constantinopla ha sido bloqueada por los turcos otomanos. Los europeos tienen que buscar nuevas rutas comerciales, ¿ok? Eso es lo más importante. Pero también quizás hay una mentalidad en esta época de muy, muy de exploradora, ¿no? Porque estos son unos aventureros, no son hombres, grandes hombres. Cada cierto tiempo en la historia aparecen grandes. Hola chicos, ¿qué pasó? ¿Hace cuánto me fui? No me doy cuenta porque mi pantalla estaba compartida, el PPT estaba compartido. Em, ¿Me fui hace mucho? ¿Cuánto tiempo estoy hablando solito? 10, 15 minutos capaz. Es que se No, salió todo, le- a todos nos votó. Ah, Del, todas, a mí. Sí, sí, pues, ayer sí, sí, también pasó sí. lo mismo. Ah, bueno, entonces ya me siento menos culpable. Ya, ya no me siento tan mal. Sí, sí, disculpen, pero como no es mi salón, porque cuando nos designan salones, em, un ratito, cuando nos designan salones yo puedo compartir el PPT directo y ver a la vez el chat y todo esto, pero en este caso no puedo hacerlo. Yo me imagino que como no es mi salón, no me permite compartir el PPT directo. Por eso es que tengo que compartirlo a pantalla completa. Así que, bueno, disculpen, pero estaba hablando, ¿dónde me quedé? Estaba hablando de Colón, de que lo arrestaron, de que no se cumplió parte de la capitulación de Santa Fe. ¿Hasta dónde más o menos hablé? Cuando empezó a hablar del primer viaje, profesor. Ah, ya, ya, wow. Ya, o repito todo. No, voy a tener que hacer una síntesis ya. Un ratito, voy a compartir el PPT otra vez. Ya, esperen. Ah, ¿cómo es esto? Todo al Colón, ¿no? Listo. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos? Bueno, en general no ahora, sino hace un tiempo, y no solo en Estados Unidos, en otros lugares de América también, porque hay gente muy antihispanista. Entonces, se maldicen y destruyen estatuas de Cristóbal Colón, ¿no? Colón. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Malditos españoles, por ustedes somos lo que somos, tercermundistas. No sé, ¿qué opinan, chicos? Profesor, ¿es Comentarios. cierto que tarde o temprano alguien nos iba a invadir, queramos o no? Es que claro, Europa ya estaba ya en un proceso de expansionismo, ¿no? O sea, sí. De hecho, John Rowe cuenta que, que hay crónicas portuguesas porque Portugal, no sé si recuerdan esto, pero hay un portugués que se llama Pedro Álvares de Cabral, que llega a lo que hoy sería Brasil en el año 1500. Entonces los españoles, perdón, los portugueses también empezaron a hacer, a ver, ¿dónde está el mapa de Brasil? Por acá, por acá. Ya, acá. ¿Se ve? ¿Se ve? Esto es Brasil, ¿no es cierto? ¿Se ve en mi mouse? Sí, Ya, aquí llega Pedro Álvarez de Cabral, ¿no es cierto? Y los españoles están por aquí. ¿Me dejo entender? Venezuela, Colombia, Panamá. ¿Se ve, no es cierto? Entonces, las exploraciones
españolas parten en el caso de Pizarro, por ejemplo, hacia el sur de Panamá, por aquí, por el Océano Pacífico, y los portugueses empezaron a penetrar por la Amazonía. Entonces, se dice que los portugueses también estuvieron cerca al Antisuyo, ¿no? Que es la parte de la ceja de selva del Tahuantinsuyo. Em, entonces, si era España o era Portugal, pero y si no hubiera habido guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, y si los generales atahualpistas hubieran aplastado a Pizarro y sus aliados indígenas, tarde o temprano iban a llegar los europeos. Probablemente si no hubiera sido Pizarro, hubiera sido otro español. Y si no hubieran sido los españoles, hubieran sido los portugueses. Dudo que ingleses y franceses, porque ellos están más al norte. Sobre todo España o Portugal. Repito, si no era Pizarro, era otro español. Y si no eran los españoles, eran los portugueses. Pero de todas maneras, tarde o temprano, eso era inevitable. Ahora, si usted mira, profesor, hablar portugués, más chévere. No, para mí el español es un idioma hermoso. Y, y bueno, ya está, nos tocó eso, que hay que mirar para adelante, ¿no? La historia es importante, obviamente, no digo que el pasado no sea importante, sí, nos constituye, nos permite pensarnos mejor, nos permite saber hacia dónde vamos, ¿no? Si no sé de dónde vengo, menos voy a saber hacia dónde voy. Pero, pero creo que en la mentalidad latinoamericana hay mucha, a veces nos gusta vivir anclados en el pasado y hay que ser un poco más pragmáticos y también mirar más hacia el futuro. Por ejemplo, les preguntaba esto de Colón, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve hoy día ser antihispanista, antipizarrista? Ya pasó hace 500 años, ya está. eh, o sea, ya está, somos el resultado del encuentro de lo europeo y lo amerindio. ¿No es cierto? Ya. Vivir malditos españoles. Creo que no sirve de nada. Fue una conferencia hace unos años en la Municipalidad de Lima, un amigo español que conocí en el archivo cuando investigaba para mi tesis, y era un español. Y después que expuso, hizo su ponencia sobre Lima en el siglo XVII, alguien del público le preguntó, ustedes, los españoles que vinieron. Y yo dije, ¿qué tiene que ver este pobre hombre que ha nacido en el siglo XX, respecto a lo que hicieron los españoles en el siglo XV y XVI? O sea, pero hay gente que piensa así, no sé, hay gente que es resentida, que es odiadora. Y bueno, yo particularmente me pongo eso. Ya bueno, chicos, disculpen que me un poco el tema, pero es algo personal, es una reflexión personal. Bueno, entonces decía que Colón empieza a explorar, ¿no es cierto? Con Colón España llega a América, ¿ok? Les hablé, son 4 viajes en total. Ya no voy a repetir todo lo que dije, pero, pero bueno, primero llega al Caribe, ¿no es cierto? A las Antillas, a estas islitas de América Central o de América del Centro o Mesoamérica, como quieran decirle. Les hablé del Fortín de Navidad. Mientras expliqué el Fortín de Navidad, ¿lograron escuchar cuando hablé del Fortín de Navidad o no? No, Ya. Lo que pasa es que cuando Colón llega en Haití, va a fundar van a los españoles van a construir un fortín, un fuerte militar, porque él decide regresar a España a mostrarle a los reyes católicos este lugar que ha descubierto, que él no sabe que es América, cree que es un lugar cercano a Asia, cercano a Japón, cercano a China, cercano a India, pero no cree que sea un continente nuevo. Entonces, regresa a España para decirle a los reyes católicos que ha descubierto nuevos territorios para la corona española. Entonces deja un grupo de españoles en un fortín, en un fuerte, llamado, que él bautiza como Navidad, porque se construyó un 25 de diciembre. Cuando regresa, ya en el segundo viaje, con muchos barcos, ya no 3, sino 18 barcos, 15 barcos, muchos barcos y muchos hombres, el fortín está destruido. Sus hombres han sido asesinados y descuartizados. ¿Qué pasó? ¿Qué les puede haber pasado a estos españoles que se quedaron en el Fortín de Navidad? Ojo, inicialmente el trato de los naturales, de los nativos, de los indígenas, como quieran decirle, de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, fue muy receptivo para con los españoles y los europeos en general. En algunos casos fue hostil, obviamente, pero en muchos otros fue muy receptivo, muy amable, muy afable. Pero bueno, Colón regresa a Navidad al Fortín y todos están muertos. Quizás los españoles empezaron a abusar, ¿no? De este buen trato o recepción de parte de los nativos naturales y por eso los terminaron matando.
Después de ya en el segundo viaje, ¿no? Los españoles empiezan a fundar las primeras ciudades españolas en América. La primera ciudad española en América se llama La Isabela, en honor a la reina Isabel, ¿cierto? Recuerden, la reina Isabel de Castilla. Luego se organizan más viajes, el tercer viaje. En el tercer viaje Colón llega a tierra firme, dice aquí, ¿no? Esto acá se ve este mapita. Acá está, dice Bocas del Orinoco, o sea, acá está la desembocadura del río Orinoco, que es el río más grande e importante de Venezuela. O sea, Colón ya llega a tierra firme, porque esto es Sudamérica, esto ya es América continental, porque en el primero y segundo viaje Colón ha llegado a la América insular, que son estas islitas que están en América del Centro. Llegar a la desembocadura del Orinoco y era, repito, llegar a tierra firme, como dice aquí, ¿no es cierto? A Sudamérica, América del Sur. Entonces ya en el tercer viaje, Colón empieza a explorar la América continental, tierra firme. En el cuarto viaje seguirá recorriendo tierra firme, pero en la parte de América Central, Panamá, Honduras, Guatemala, Costa Rica. ¿Ok? Muere en 1506 en Valladolid, muere empobrecido, no se le cumplió todo lo que se, mm, se le prometió y se acordó en la capitulación de Toledo, perdón, en la capitulación de Santa Fe, ¿ok? Muere empobrecido y sin saber que ha llegado a un nuevo continente. Así termina la vida de Cristóbal Colón, que no es un nombre real, es un nombre castellanizado o españolizado. Él es Cristóforos Columbus. ¿M? La conquista del Tahuantinsuyo. ¿Alguna pregunta sobre Colón, estas exploraciones? ¿Quedó claro? Recuerden, toda exploración, todo viaje de conquista necesita un permiso o autorización de la corona. En el caso de Colón se llamó la capitulación de Santa Fe, ¿no? Un tratado, un acuerdo, un contrato firmado entre Colón y la reina Isabel de Castilla, esposa del rey Fernando de Aragón. Ambos recuerdan Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón son los promotores de la unificación española, que se va a concretar con su nieto Carlos I. Y ahorita voy a hablar de Carlos I, porque hablar de Pizarro y de las conquistas del Tahuantinsuyo o invasión del Tahuantinsuyo, como quieran decirle, es hablar de Carlos I. Carlos I, les dije, se convirtió en rey de España en 1516 y con su llegada al poder, España pasa a ser una monarquía unificada. ¿Por qué? Porque en la época de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, España no era una monarquía unificada, estaba dividida en 4 reinos. Eso sí pregunté a San Marcos alguna vez. El reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de León y el reino de Navarra. ¿Ok? Les dije hace un ratito, ¿no? El matrimonio de los reyes católicos, Isabel y Fernando, propiciará la unificación del reino, que se concreta, repito, con Carlos I en 1516. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos y chicas? Jóvenes, Todo claro. estudiantes. Profe, una Este pregunta. lenguaje inclusivo es un problema. Sí, dime, te escucho. ¿Por qué fue Isabel la que firmó la capitulación y no el rey? ¿No supone que el rey es el que tiene más poder o algo así? No, porque, o sea, repito, en este entonces España no es un reino unificado, son 4 reinos. Uy, un ratito, me equivoqué. Ya, un segundo, un segundo, un segundo. Ahora sí se me escucha, ¿no? España no es un reino todavía, son 4 reinos. Castilla, Aragón, repito, esto sí pregunta de San Marcos, ¿ah? Castilla, de examen general, ¿no? De la pre. Castilla, Aragón, Navarra y León. Son 4 reinos distintos. Quien autoriza los viajes de Colón es Castilla, Isabel, ¿ok? Todavía van a pasar varios años para que España se una y se vuelva un solo reino, el reino de España, ¿ok? O sea, Colón pide permiso al reino de Castilla. Así Y es, y como la ella reina era, era Isabel, que se había casado con Fernando. Sí, pero y Castilla era todavía un reino, no era España, toda España junta, sino era solo un reino de España, o un reino, ¿me dejo entender? O sea, lo que hoy conocemos como el país de España viene de la monarquía española, pero esa monarquía española antes era la división de 4 reinos, Castilla, Aragón, Navarra y León. ¿Cuándo empieza el proceso de que estos 4 reinos se unan en uno solo con el matrimonio de los reyes católicos? Fernando e Isabel, pero quien le da la autorización a Colón es Isabel, cuando era reina de Castilla.
Todavía España no se había unificado en un solo reino. Cuando Pizarro, ahorita voy a hablar de Pizarro, viaja a España a firmar la capitulación de Toledo, ahí sí España ya era un reino unido, y era un solo reino, llamado el Reino de España, o la monarquía española. Y el rey de España era Carlos I. ¿Y quién era Carlos I? El nieto de los reyes católicos. Carlos era hijo de Juana de Trastamara, hija de los reyes católicos, y era hijo de Felipe el Hermoso, que era un noble de una dinastía austriaca, los Habsburgo. Entonces, Carlos I hereda España por su mamá, Juana de Trastamara. Le decían la loca también. ¿M? Juana la loca. Hay una película en Netflix o en Amazon, creo, sobre Juana la loca. Bueno, ya. Ustedes no están, ahorita tienen tiempo para películas, no estarán súper enfocados en su examen de admisión. Pero cuando ingresen, ¿no? Ahí apúntenlo si quieren. ¿Me dejé entender? Estimada, Sí, profe. creo que Fátima, ¿no? Fátima, ¿tú me hiciste la pregunta o no sé quién? Sí, fui yo. Ah, ya, ya, chévere, Fátima. Jóvenes, por favor, chicos, chicas, chiques, me interrumpen, nada más le decía a sus compañeros, interrúmpanme cuando quieran, prof, ¿ok? De eso se trata esto, por eso se llama, eh, esa es la naturaleza de estas clases, ¿no? Ya, entonces Pizarro llega a Pizarro, ya, acá está Panamá, se ve acá hay un mapita, ¿no es cierto? Los españoles, ya murió Colón en 1506, los españoles van a seguir explorando, obviamente, tierra firme. En esta parte de América del Sur, entre Panamá, Colombia y Venezuela, se van a formar gobernaciones. En 1508, mediante una capitulación llamada Burgos, la capitulación de Burgos, se van a crear gobernaciones. Aquí, en esta parte, no sé si se ve, estoy surreando con el mouse, entre Panamá, Colombia y Venezuela. Por favor, a los que han entrado recién, es importante que conozcan América y el mundo en términos de la geografía política, ¿ok? ¿Dónde está cada país, no es cierto? Bueno, Castilla de Oro y Nueva Andalucía. En Castilla de Oro se funda una ciudad que es clave para entender el proceso de la conquista española al Tahuantinsuyo, se llama Panamá. Acá está, Panamá, Panamá. Pizarro llega a América muy joven, en 1508, y irá haciendo fortuna aquí, ¿ok? Hará fortuna, se volverá un vecino ilustre de Panamá, y él, gracias a Blasco Núñez de Balboa, se entera de que al sur de Panamá, en estos territorios desconocidos, hay un imperio con muchas riquezas, que es el Tahuantinsuyo. Sin embargo, como les dije cuando hablé de Colón, organizar un viaje, una expedición geográfica, no es barato, es muy caro. Puse el ejemplo de como si hoy compraríamos un avión, ¿no es cierto? Es caro, no cualquiera puede hacerlo. Entonces Colón necesita socios, los famosos socios de la conquista. ¿Dónde están los socios? No dice, bueno, ya. Diego de Almagro, Hernando Luque. Aunque Hernando Luque en realidad fue el testaferro del principal financista que se llamó Gaspar de Espinosa. Entonces Pizarro crea una empresa de conquista que se llamó la empresa Levante, también le llaman la empresa Perulera, porque en ese entonces ya todos los territorios del sur de Panamá se le conocían como Perú. Entonces vamos a recorrer al sur de Panamá, que es Perú, por eso empresa perulera. Em, Organizan los famosos viajes de Pizarro, que son tres, ¿no es cierto? El primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje. El primer viaje se le conoce como de exploración. Llega hasta más o menos la altura de los manglares de Colombia. Acá hay una ruta de los primeros viajes. La pasan mal los españoles. Pizarro y sus huestes la pasan mal. De hecho, Diego Almagro pierde un ojo en un enfrentamiento con los naturales de Pueblo del Hambre, que después será rebautizado como Pueblo Quemado porque los españoles eh, se vengarán de los nativos que los atacaron. Por eso les dije, ¿no? Dentro de los nativos que hubieron algunos que recibieron de buena manera a los primeros exploradores españoles, pero otros este, eh, que se enfrentaron a ellos, ¿no? Y se resistieron al dominio de los españoles. Am, Luego se realiza el segundo viaje. El segundo viaje se reclutan más hombres, entre ellos Bartolomé Ruiz, por ejemplo, que era un marino experimentado.
em, entre otros, ¿ok? En el segundo viaje hay un incidente famoso, dice acá, el incidente de la Isla del Gallo, pero es un poco largo. ¿Por qué me caí un rato? Porque dije, no sé si contarlo, porque no voy a poder avanzar. Imagino que Katiuska ya se las contó, o su profesor, no sé quién habrá, quién será. ¿Quién les enseña, saben? ¿Recuerdan su profe, el profesor de sus clases? No, no Katiuska, sino el profesor de sus clases. ¿Recuerdan su nombre? Ya, bueno. Entonces en el segundo viaje se produce el incidente de la Isla del Gallo, ¿ok? Pero bueno, ya, pasamos. En el segundo viaje, al segundo viaje se le conoce como el viaje de descubrimiento. Pizarro ya sabe que existe el Tahuantinsuyo y tiene que obligatoriamente ir a España a pedirle permiso a los reyes. Al rey, perdón, al rey, ¿no? España ya es una monarquía unificada. Al rey Carlos, pero Carlos no estaba en España. Él también era rey de Alemania, les dije. En Alemania era conocido como Carlos V, en España como Carlos I. En España está atendiendo los problemas que Lutero había ocasionado. ¿Recuerdan Martín Lutero y la Reforma Protestante? Esto está pasando por estos años, ¿no? La dieta de Worms, la dieta de Spira. Entonces, Pizarro firmará su capitulación que se llama de Toledo con la reina Isabel, que no es de Castilla, es Isabel de Portugal. Carlos había casado con Isabel de Portugal, que dicen que era una reina muy linda, muy bonita. Hay una serie sobre Carlos también. Ya bueno. Carlos no estaba, la capitulación de Toledo la firma Pizarro e Isabel de Portugal. En este caso sí, Fátima, tú me preguntaste, ¿no? ¿Por qué no lo hizo con el rey? En este caso lo hizo con Isabel porque el rey no estaba, que es muy distinto a lo que pasó con Isabel de Castilla. En ese entonces, repito, dije que España estaba dividido en 4 reinos, no era una monarquía unificada. Entonces, ¿qué son las capitulaciones? Dice aquí instrumentos jurídicos, ¿no? Que en general, en el caso de Toledo, que autorizó la conquista del Tahuantinsuyo y por el que se repartían títulos. Esto es importante, porque recuerden que más adelante Pizarro y Almagro, Pizarro y Almagro em, se enfrentarán, iniciarán una guerra entre ellos. Estos que fueron amigos, aliados, que juntos llegaron a estas tierras y las exploraron y las conquistaron, después serán enemigos y se matarán entre ellos. ¿Mm? Y el inicio o el germen de sus disputas y sus diferencias fue justamente la capitulación de Toledo, porque aquí se entiende que hubo un reparto desigual de los beneficios. Hubo un reparto desigual de los beneficios. Bueno, entonces Pizarro regresa de España a Panamá, porque la capitulación de Toledo se firmó en la ciudad de Toledo, España. ¿Ok? Regresa a Panamá y organiza el tercer viaje, que se inicia en 1531, llega a Piura, perdón, primero desembarca, acá está el recorrido, ¿no? Primer viaje, segundo viaje. Ah, no está. Pero en el tercer viaje desembarca en Tumbes. Acá está Tumbes. A ver, ustedes conocen la geografía peruana, ¿no? ¿Qué región está al sur de Tumbes? Ya, acá está el mapa, igual, mejor no sé, mejor yo mismo me respondo. Al sur de Tumbes está Piura. En Piura, Pizarro funda la primera ciudad española en el Perú. Se llamó San Miguel de Tangarará. Después pasará a llamarse San Miguel de Piura. ¿Ok? Ya, esto sí les puedo preguntar. Al costado de Piura, ¿qué región está? Aquí, al costadito, pero en la parte ya andinas, la parte cordillera. Acá está la cordillera de los Andes, mira. Que es la Cajamarca. cordillera más larga del mundo. ¿Cómo? Señorita, sin miedo al éxito. Señorita, por ahí lo dijeron. Cajamarca. Claro, muy bien. Cajamarca. Está cerquita, Piura y Cajamarca. ¿Y quién está en Cajamarca? Atahualpa, que acaba de derrotar a su hermano Huáscar, que es el nuevo Zapa Inca. No oficialmente, porque todavía no ingresaba al Cusco. Estaba en Cajamarca, estaba en camino al Cusco. Recuerden que Atahualpa es de Tumipampa, hoy Quito. ¿Mm? ¿No? Acá está Quito. Atahualpa era originario de Quito, que desde que a partir de Huayna Cápac se convirtió en algo así como la segunda o tercera ciudad más importante del Tahuantinsuyo. Quito, Cajamarca y Cusco eran las ciudades más importantes en ese entonces. Obviamente Cusco era la capital histórica, tenía un peso importante y superior al resto, pero eran ciudades que empezaron a rivalizar con Cusco, sobre todo Quito, ¿ok?
Y en parte por eso la guerra civil entre los hermanos, ¿no? Entre las panacas de Quito, Otumipampa y Cusco. Bueno, entonces Pizarro además se entera, ni bien desembarca en Tumbes y en Piura, de que hubo una guerra civil. Y esto le conviene a él porque es un imperio que está diezmado. El Tahuantinsuyo es un imperio diezmado. No es un imperio en su máximo auge, sino está debilitado después de la guerra civil. Ahora, otra cosa que le beneficia a los españoles, el Capac Ñan, la red de caminos que habían construido los incas, les permiten moverse rápido, sobre todo con caballos, tienen caballos. No todos, pero los españoles se mueven rápido con sus caballos y tienen que acelerar el paso. Pizarro sabe que esto es como el ajedrez. Si capturas al rey, jaque mate. Eso además antes yo lo había hecho Cortés, con Hernán Cortés con Moctezuma, rey o señor de los aztecas. ¿Me dejo entender? Entonces Pizarro rápidamente se dirige a Cajamarca y, bueno, capturará a Atahualpa. A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Solo esto es. Ah, sí. Oye, qué rápido. Ya. Este. ¿Atahualpa sabe que los españoles están yendo por él o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, Claro, Atahualpa sabe todo, chicos. Es el rey de estas tierras, o ya es el nuevo rey, ¿no es cierto? Es un inca, no, no es cualquiera. Bueno, todavía, repito, oficialmente no sabe, no era el inca, pero era un noble de importancia y tenía una red de espías. Entonces sabe que los españoles están aquí. Y él quiere, además, que vayan a su encuentro, ¿ok? Sobre esto podría contar un montón, pero como le digo, no hay tiempo. Pero pasan cosas muy, muy curiosas, de verdad. Esta etapa de la historia del Perú me parece a mí muy alucinante porque son dos lógicas, dos sistemas culturales, dos sistemas simbólicos completamente distintos que se están encontrando, ¿no? El europeo, porque España representa Europa, y el amerindio, ¿no? Representado por los incas. ¿Mm? Son dos mundos que no se entienden, que no se comprenden y que se están encontrando por primera vez. Atahualpa invita a los españoles y bueno, en Cajamarca, el 16 de noviembre de 1532 se produce la captura. Fue una masacre eso, ¿no es cierto? Fue una masacre. ¿Por qué? Porque Atahualpa había ordenado a sus generales retirarse. Él había decidido ir a la plaza de Cajamarca, encontrarse con Pizarro y sus huestes, con sus músicos, sus bailarines, ¿no es cierto? Em, y con los indios lucanas, que eran quienes lo cargaban. Pizarro quería hacer la hora loca con los españoles, porque creían en su lógica cultural que ellos, como había pasado antes en otras conquistas incas, que ellos iban a someter a la voluntad de Atahualpa, que además él mismo se crea un dios. Pero esto no pasó, obviamente. En la lógica europea, la guerra se entiende desde... Es una lógica de guerra total. Matarte, matarme has. O te mato o me matas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los españoles saben que es el todo o el nada, y bueno, fue una masacre. Mm, recuerden que el primer español que encara a Atahualpa, por decirlo así, no fue un soldado, no fue Pizarro, ni Almagro, ni Luque, fue un sacerdote llamado Fray Vicente Valverde. No está aquí, ¿no? Ta, 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 ta. No, no, no dice acá. Pero los españoles tenían legalmente, tenían que tratar de salvar, o sea, España llega a América y Europa llega a América en general con la espada y con la cruz. La espada y la cruz. Viene a someter estos territorios a la corona española en este caso, pero también a evangelizar, a cubrir con el evangelio a los pueblos naturales. Atahualpa no era cualquiera, era un rey. Entonces, parte de la legalidad europea era que si vas a someter un territorio y conquistar y someter a un rey, que quizás puede morir en este intento de sometimiento, tienes que tratar de salvarle su alma, porque no cualquiera es un rey. Tienes que tratar de evangelizarlo. Entonces, el primer español que se enfrenta a Atahualpa es un sacerdote, se llama Fray Vicente Valverde, y le empieza a hablar a Atahualpa de Dios. Atahualpa, Fray Vicente Valverde está con Felipillo, por si acaso el traductor, igual no entiende de lo que le habla de un Dios que es todopoderoso, pide la Biblia, la arroja, ¿no? Y ahí se inicia la masacre. Bueno.
Después Atahualpa será enjuiciado, no dice acá captura de Inca por los españoles, quizás está al revés, no, 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 no. Después Atahualpa será enjuiciado y condenado a morir en la hoguera, pero él acepta bautizarse para morir en el garrote. No, no quería morir quemado porque recuerden que dentro de la lógica inca, al morir el inca su cuerpo se convertía en malqui y él necesitaba su cuerpo, ¿ok? No podía morir quemado, ya. Ahora, he narrado más o menos el proceso de la conquista, pero no he explicado las causas. Esto es clave, porque repito, San Marcos pregunta causas. Ujú. Primero dice acá, fragmentación étnica del Tahuantinsuyo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir fragmentación étnica del Tahuantinsuyo? El imperio inca, el Tahuantinsuyo, era un imperio. ¿Qué es un imperio? ¿Alguien puede decirme qué es un imperio? Chicos y chicas, ¿pueden decirme qué es un imperio? Quizás estoy hablando solo. A ver. Ah, no, sí están aquí. ¿Pueden decirme qué es un imperio? Hola, ¿cómo estás? A ver, ¿quién está por acá? No se vayan, ¿eh? Está Fernando, Nicolás, Fátima, Salomé, José Luis, Lisbeth. Ujú. ¿Qué es un imperio? Porque les han hablado del imperio romano, les han hablado del imperio carolingio, les han hablado del imperio en Egipto, imperio antiguo, imperio medio, imperio nuevo. En la Mesopotamia le hablaron del imperio acadio, les hablaron del imperio asirio, les han hablado del imperio de Kinshi, Wanti, ¿no sé? Les han hablado del imperio Maurya, les han un montón de imperios les han hablado. Me imagino que saben qué es un imperio, ¿no? ¿Qué es un imperio? Chicos y chicas. Mientras yo voy tomándole captura a la clase de hoy para que me paguen, si no me van a pagar. Ya me ha pasado. Y por amor a la camiseta. Oye, ¿qué es esto? Em, ¿Alguien puede decirme qué es un imperio, por favor? Si fuera tan amable. ¿Qué es un imperio? Nadie. No hay chat aquí, ¿no? ¿O sí? El imperio español del siglo XVI. El imperio inca, aunque bueno, no, Tahuantinsuyo, yo creo que lo más correcto es decirle Tahuantinsuyo. ¿Nadie? Y- Ya, bueno. Profesor, yo Sí, diría dime. que el imperio es como que una organización política que manda como que en una cierta área demográfica, y es el que impone poder e incluso también puede ser centralista. Y ha dado algunas características, pero en el Perú de hoy, que es una república, también tiene esas características. El presidente en algún sentido centraliza poder, no todo obviamente, porque hoy hay separaciones de poderes, y también tiene poder de dominio, de ejecución. En una monarquía también pasa eso, pero eso no define un imperio. Una, pero sí es una organización política, como dices tú, claro, es una forma política particular. Una monarquía es cuando está gobernada por un rey, ¿no? Monarquía es gobierno de uno, o sea, ese uno vendría a ser el rey. España era una monarquía en esta época, pero una vez que conquista América y coloniza ciertos lugares de África y de Asia, se convierte en un imperio. España pasa de ser una monarquía, pasa a ser un imperio. Cuando Carlomagno era rey de los francos y empieza a conquistar a sus vecinos, los sajones, los jutos, los lombardos, porque quiere reconstruir el antiguo imperio romano, empieza a someter a otros pueblos, ¿no es cierto? Y nace el imperio carolingio. En el Cusco había un curacazgo, chiquito, que luego empieza a expandirse, a someter a ayllus u otros curacajos vecinos. Pachacútec aparece y empieza a conquistar a más pueblos.
y los incas pasan a ser un imperio. Entonces, ¿qué es un imperio? Se emplean un tipo de fuerza, ¿no? Claro, pero una fuerza que domina o un determinado. Cuando una organización política puede ser una monarquía, puede haber una república que sea imperialista también, como Estados Unidos, por ejemplo, hoy. Estados Unidos es una república democrática, ¿no? Federal, republicana y democrática, y tiene una lógica imperialista. Un imperio supone una unidad política o un pueblo que gobierna a muchos otros pueblos, que somete a muchos otros pueblos. Lo imperialista o el imperio o lo imperial supone dominación, expansión, dominio sobre muchos otros pueblos. Por eso les decía, España, antes del descubrimiento de América era un reino. Después de Colón se convierte en un imperio, porque empieza a fundar colonias aquí en América, en África, en Asia. ¿Me dejo entender? Portugal era un pequeño reino en la península ibérica. Después de su expansión por el mundo, también en la época de los españoles, ¿no? Contemporáneos a ellos, pasará también a convertirse en un imperio. No sé si me dejo entender. Cuando se habla de los incas, por ejemplo, del Tahuantinsuyo, se habla del imperio de las 100 naciones. Otros dicen que los incas sometieron 85 pueblos, 100, 120, más menos, ¿no? Nadie te va a decir una cifra exacta, hay crónicas distintas, fuentes distintas. Pero me dejo entender, un imperio es eso, es expansión, sometimiento, dominio de una entidad por sobre muchas otras. ¿Por qué dice fragmentación étnica del Tahuantinsuyo? Y esto es clave para entender la conquista, porque los incas, que eran cusqueños, a partir de Pachacútec empiezan a expandirse, a conquistar a muchos otros pueblos, a los chimús, a los chinchas, a los chachapoyas, a los cañaris, a los huaylas, a los huancas, a muchos, muchos pueblos. Era un imperio que los incas habían sometido a muchos pueblos, eh, ¿no? Y todos estos conformaban lo que se llama el Tahuantinsuyo, Tahuasuyo, cuatro suyos, porque ellos dividieron todos sus territorios conquistados y sometidos en cuatro regiones, ¿no? Los cuatro suyos, Tahuasuyo, Tahuantinsuyo. Entonces, no era un imperio consolidado. Desde Pachacútec hasta Atahualpa habían pasado un poco más de 100 años. Era un imperio multiétnico y que se fragmentó muy rápido a la llegada de los españoles, porque muchos de los pueblos sometidos no es que están sometidos alegremente, no es que dicen, los incas nos conquistaron, qué bacán. No, hay un filósofo francés que se llama Michel Foucault, decía, todo poder engendra una resistencia a ese poder. O sea, hay pueblos que son parte del Tahuantinsuyo que están en contra del yugo inca. Y cuando ven a los españoles, porque Pizarro en ese sentido es muy hábil, lo ven como sus aliados. Ustedes me van a ayudar a liberarme de esos incas, ¿ok? Y esa es la causa principal que explica la conquista de los españoles. Porque ¿cuántos españoles eran? ¿Cuántos creen que llegaron con Pizarro en el tercer viaje? Eran poquitos, ¿eh? No Un muchos. grupito. Poquitos. ¿Cuánto ¿13? creen? A ver, no sé. No, no te pases. Esos fueron los 13 del gallo que decidieron. No, no, río, disculpa, no, no lo tomes a mala, por favor. No, me río porque soy reilón. Ni me río, solo sonrío. Esos fueron en el 13 del gallo. Eso fue en el segundo viaje, pero después Almagro llega con más. Recuerden que en la empresa de la conquista, Almagro es el encargado de la logística, es el que se encarga de traer más hombres, más provisiones. Cuando capturan Atahualpa, se calcula que eran 153, 156, 155, pero por ahí, no más. ¿Cómo 155 pudieron someter a un imperio de 100, perdón, de 10 millones de habitantes? O de 11, o de 13, porque también todas estas cifras están en la nebulosa, no son exactas, ¿no? Pero ya, supongamos que eran 10 millones de habitantes los que habitaban el Tahuantinsuyo. Como 156 españoles pudieron dominar un imperio de 10 millones de habitantes. Porque Por algunos pueblos del Imperio Inca se dirigidas unieron por. hacia ellos. Así es, esa es la causa principal. Acá dice Alianza de los Pueblos Españoles
alianza de los españoles con los pueblos contrarios a los incas. Como les dije, los incas habían sometido a muchas naciones y a muchas de ellas las habían sometido violentamente, como los chachapoyas. Los incas para someter a los chachapoyas lo hicieron a sangre y fuego. O sea, sangre y fuego es un decir, ¿no? Los incas no conocían la pólvora, ¿no? Pero con mucha violencia. La guerra es violencia, ¿no es cierto? En algunos casos, algunos pueblos se sometían voluntariamente a los incas, como el pueblo de los Chinchas, pero en algunos casos hubieron guerras muy crueles, como los incas contra los chachapoyas. ¿Qué actitud creen que van a tomar los chachapoyas cuando llegan los españoles? Y si Pizarro les promete la libertad de sus pueblos y los ayudan a derrotar a los incas. De ayuda, ¿no es cierto? De ayuda, obviamente. San Marcos alguna vez preguntó cuáles fueron los tres pueblos que fueron aliados incondicionales de los españoles. Y la clave era Cañaris, de la costa norte, Chachapoyas y Huancas, de lo que vendría a ser Huancayo. Pero no solo son ellos, fueron los Tarmas, fueron los Huaylas, fueron Los chancas también. los Chancas también, obviamente, también los Chancas. Fueron varios pueblos que apoyaron a los españoles. Entonces, con 156 españoles, ¡ay, que eran superiores tecnológicamente! Pizarro tenía solo un cañón y tenía unos cuantos arcabuces y unos cuantos caballos. Eso no explica. Sí, obviamente hay una superioridad tecnológica, sí, pero eso no explica la conquista. Lo que explica la conquista o invasión, como quieran decirle, del Tahuantinsuyo, es la alianza de los pueblos originarios del Perú contrarios a los incas que decidieron aliarse a los españoles. Y en ese sentido, Francisco Pizarro fue un tipo muy hábil porque supo tejer alianzas con ellos y prometerles ciertas cosas que en algunos casos cumplirá y en otros no. Por ejemplo, Valdemar Espinosa cree que Pizarro siempre fue bueno, y los españoles en general, ya a la muerte de Pizarro, siempre fueron muy condescendientes con los huancas. Porque fueron sus aliados incondicionales. Y ojo, no solo en este proceso, ¿ah? Cuando se inicia la rebelión de Manco Inca, ahorita voy a pasar. Esto ustedes ya lo han visto. Acá está. La resistencia inca, ¿no? Cuando Manco Inca se revela, por ejemplo, acá está Manco Inca. No, ese tuvo que Amaru primero. ¿Dónde está Manco Inca? Bueno, no está. Cuando Manco Inca se revela, acá está, ¿no? Acá está. Manco Inca se revela. También esos pueblos van a apoyar a los españoles para derrotar a los rebeldes incas, ¿no? Dirigidos por Manco Inca. Entonces, eso es clave, chicos. Eso es clave, por favor. Ya. Consecuencias, ¿no? Causas y consecuencias. Ya sabemos las causas. El imperio era un imperio muy dividido y se fragmentó rápidamente. Dice acá división de las panacas incas. Esto quiere decir con que el imperio estaba debilitado después de las guerras entre las panacas, entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? O sea, eso también es otra causa, obviamente, ¿no? Fue un Tahuantinsuyo debilitado después de las guerras civiles. Pero sobre todo este último punto, ¿no? El de la alianza de los españoles con los pueblos contrarios a los incas, eso por favor nunca se olviden. Consecuencia de la conquista, obviamente España empieza a dominar estos territorios, el imperio inca se termina y habrá un colapso demográfico indígena. ¿Qué es la demografía? ¿Qué es demosgrafos? La demografía tiene que ver con la gente, ¿no? Demos es gente, pueblo, no es como democracia, demografía, demos, gente, pueblo. Grafos es escritura, o sea, la cantidad de gente sería demografía. ¿Cuánta gente había en el Tahuantinsuyo? Como les dije, más o menos 10 millones. Pero se cree que en el lapso de 50 años, desde que llegan los primeros exploradores españoles, o sea, de Colón en adelante, 50 años después, se calcula que murieron 60 millones de nativos americanos. Tan crueles fueron los españoles para matar a 60 millones en 50 años. ¿No decían creer en Dios? ¿O fue otra cosa la que mató a millones de naturales de América? ¿Qué fue lo que realmente mató a tanta gente aquí? Las Enfermedades. enfermedades. Así es, las enfermedades. Ojo, los españoles llegan con enfermedades que matan a millones de indígenas, pero esas enfermedades en general han matado al mundo. Las enfermedades, los virus más mortíferos de la historia de la humanidad. ¿Y cuáles son? El virus, la gripe y el sarampión. Son las tres enfermedades que más gente ha matado en el mundo. Y obviamente cuando Europa llega aquí con los españoles y los portugueses, estas enfermedades también van a causar la muerte de millones de nativos naturales. También obviamente la explotación, ¿no? Los abusos, pero sobre todo esas enfermedades. Hay un libro de David Cook que murió hace poco que se llama La conquista biológica,
De hecho, se cree que Huayna Cápac murió de viruela, ¿no? Eso me imagino le explicaron cuando hablaron de los incas. O sea, antes que Pizarro llegue, ya habían llegado las enfermedades aquí y habían empezado a matar a la gente, como una pandemia, ¿no? Como el COVID, ¿no es cierto? Llegó el COVID y empezó a matar quizás, bueno, en mi familia, bueno, murió un familiar mío, y imagino que quizás, no sé si en algunos de ustedes también pasó lo mismo. No estaban preparados los indígenas inmunemente para enfrentarse a este nuevo virus. Y ojo, hubieron enfermedades, acá también habían enfermedades que afectaron a los españoles, por si acaso. Por ejemplo, la verruga peruana, por ejemplo, el tifus, o en la selva la fiebre amarilla, que también mataron a muchos españoles. Pero como los españoles igual ya tenían un sistema inmune mucho más resistente, porque ellos habían afrontado en Europa la peste negra, o sea, como que genéticamente estaban más predispuestos a afrontar los virus que eran propios de América, ¿ok? ¿Me dejé entender, chicos? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Se Profesor, entendió? eh, Sí. cuando, cuando capturaron a Atahualpa, Huáscar seguía vivo, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Él desde Y prisión va a mandar a matarlo. en ese momento lo manda a matar. Así es, así es. Porque temía, pues, que mientras él esté cautivo y en prisión, Atahualpa se escape de prisión y pacte con los españoles y él sea el nuevo rey. No, Atahualpa tenía la esperanza de salir en libertad. Recuerden que le promete a Pizarro liberarlo a cambio de 2 cuartos de plata y uno de bronce, perdón, y uno de oro, ¿no? Los famosos cuartos del rescate. Iba a decir de bronce, ¿no? De oro y de plata, ¿no? 2 cuartos de plata y uno de oro. Y Pizarro le prometió la libertad a cambio de eso, y Atahualpa cumplió, le entregó la plata y el oro, pero Atahualpa no, pero, perdón, Pizarro no cumplió y lo terminó condenando a muerte. Dicen que es el rescate más caro de la historia de la humanidad. O sea, nunca nadie ha dado tanta plata o dinero, bueno, no hay concepto de plata como hay en esa época, de metales preciosos a cambio de su libertad, como lo hizo Atahualpa con Pizarro. El rescate más caro de la historia de la humanidad. ¿Mm? Hablando de los 13, Fátima hace ratito hablaba sobre los 13 del gallo. ¿A quién cree que, ojo, a los 13 del gallo después le llamarán los 13 de la fama? Esto pasó en el segundo viaje, lo voy a explicar, pero por tiempo ya no lo hice. Pero Pizarro siempre les tendrá como que un agradecimiento a esos 13 que decidieron acompañarlo en ese momento difícil que se produjo en el segundo viaje, ¿no? Y creen que esos 13 se beneficiarán también de manera importante con estos cuartos del rescate de Atahualpa. Pero como dices tú, el cuerpo de Huáscar, de hecho, incluso dicen que fue arrojado al río Vilcanota. Fue arrojado como cualquier cosa. Lo asesinaron y ¡pa! Eran hermanos, pero no había, tú dirás, ¿cómo un hermano va a hacer eso? No, porque Huáscar y Atahualpa eran hermanos. No, yo no haría eso a mi hermano. Sí, pero los incas tenían cientos de hijos. Y de hecho ellos probablemente nunca se hayan conocido, porque Huáscar era cusqueño, Atahualpa era de Quito, Tumipampa. ¿Mm? O sea, no había un sentimiento de por medio, ¿no? Así que lo mandó a matar de prisión simplemente. Ya chicos, pasamos. Podemos responder Pregunta. entonces. Sí, te escucho, Eh, estimada Fátima. yo sé que cuando murió su papá de Huáscar de Atahualpa, supone que el príncipe iba a ser otro Ah, hermano. Él sí, murió y entonces Ninancoyuchi. ujú, entonces, ¿quién tenía el derecho legítimo, por así decirlo, de tener el poder? Es el problema. ¿Quién dicta quién es el sucesor legítimo? Porque el Auqui era Ninancoyuchi, como dices tú, ¿no? El Auqui era Ninancoyuchi, pero también muere de viruela probablemente. Algunos dicen que los envenenaron, pero la mayoría coinciden que lo más probable es que haya sido viruela. Por eso estalla la guerra civil, porque hay un vacío de poder. O sea, ¿quién es el nuevo rey? ¿Quién es el nuevo Inca? ¿No? Entonces, por eso es que la panaca de Huáscar, la panaca cusqueña, o sea, la familia cusqueña de Huayna Cápac dice, bueno, nosotros, por un tema histórico, porque el Cusco siempre fue la ciudad más importante, ahí estaban las panacas más importantes, él reclama la borla imperial, la mascaipacha, que era algo así como la corona, ¿no? Y Atahualpa, que representa la panaca de Huayna Cápac en Tumipampa, dice lo mismo, que el poder también le corresponde a ellos, y por eso se inicia la guerra civil entre los hermanos, esta guerra fratricida entre hermanos, ¿no? El fratricida es el que mata a su hermano, ¿no? El parricida el que mata a sus padres. No sé si te respondí, estimada Fátima. Sí, Una de mis profe. mejores, una de mis mejores amigas se llama Fátima. Y otra pregunta, Sí, profe, y lo dejo. dime,
Es No, cierto no, no, que, más preguntas. Lluvia de preguntas. es cierto que Atahualpa casa a su hermana con Francisco Pizarro. ¿Atahualpa? Ajá. Ahí sí me mataste, ¿ah? Esa no la leí. No leí. Yo leí bastante esta época, es una de mis épocas favoritas. Porque No, así me nunca. habían contado que la casa con su hermana y de ahí tienen una hija. Con Atahualpa no, o sea, No, no, no. O sea, no, Pizarro no, y su no. hermana. A ver, espera. Vamos a ordenar. Pero ¿dónde ha leído esto? ¿No te lo ha contado Hugo Chubox? No, no, me lo contó un profesor de historia. Ah, ya, bueno. Hay que tener cuidado de los youtubers, de los youtubers, ¿eh? Ya, pero hay algunos buenos, no digo que no, hay unos que hacen difusión con historiografía seria. Por ejemplo, la Biblioteca de Merlín, no sé si han escuchado de él, él es historiador de la vida real. Y el gordito yo creo que, bueno, yo también soy gordito, ¿no? Pero él, él es más gordito que yo. Yo creo que sí está bien documentado. Ah, ya, pero si te entiendo me dices que Atahualpa hizo casar a Pizarro con una de sus hermanas. Sí. No, de verdad, no sé. Nunca lo he leído, nunca he leído nada de eso. Y como te dije, este es un tema del que he leído, yo diría que medianamente bien. Em, Uno de los principales, o sea, historiadores de este periodo, clásico diría yo, es Raúl Porras Barrenechea. Tiene un libro muy voluminoso sobre la biografía de Pizarro. Yo me leí todo el libro y nunca he leído algo sobre eso. José Antonio del Busto es otro gran investigador, tiene 2 tomos también sobre Pizarro, pero no recuerdo haber leído, o quizás se me está olvidando, no lo sé. Pizarro después sí se casará con, por ejemplo, como les dije, él es un tipo político y teje alianzas. Por ejemplo, se casará con doña Inés Huaylas y con ella tendrá una hija. Tiene más Quispe hijas. Sisa. Así es, así es. Y su hija Eh, Francisca Pizarro. Francisca, así es, así es. Em, claro, y no solo ella, más, tienen en total creo que 3 hijos, ¿ok? Pero la más conocida es Francisca Pizarro. De hecho, después se casará con su tío Hernando Pizarro, pero en España, ¿ok? Pero no suena descabellado, ¿ah? Que Atahualpa, con tal de que no, de que lo libere, ¿no? Haya tratado de buscar un matrimonio. Puede haber sido, quizá hay alguna crónica que hable de eso y yo no lo he leído. Puede ser, puede ser. Te escucho, José Luis. Profesor, a mí me decían que Pizarro se casaba con, por ejemplo, con las mujeres de cada región, como que para tener esa cierta confianza con la gente de tal región y eso. O sea, Así se es, casaba básicamente por alianzas tener... políticas, temas Ajá, exacto. políticos. Así es, claro, sí, 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 sí. Como le dije, Francisco Araníbar, un historiador también de esta época, dice, la conquista del Perú fue básicamente una conquista política. O sea, Pizarro, un tipo muy hábil, y sí, se casaba con muchas nobles. Yo, de verdad, no he leído, no recuerdo, en todo caso, no he visto con una hermana de Atahualpa, pero sí con muchas otras nobles, como dice José Luis, porque lo que él quería era tener alianzas políticas con estos pueblos que van a ayudarlo a luchar, van a ayudarlo a él y a los españoles en su lucha contra los generales atahualpistas, por ejemplo. Porque, ojo, después de que captura Atahualpa, lo enjuicia y muere, tiene que ir al Cusco y en ese camino tiene que enfrentarse con la resistencia de algunos generales atahualpistas, como Rumiñahui, Apoquiskis y Calcuchímac. Y para eso ya no basta 156 españoles, ¿no? Pero están sus aliados, Chachapoyas, Cañaris, los que les dije, Notarmas, Yauyos, Huaylas, Sausas y otros pueblos que van a ser aliados de los españoles, ¿no? Chachapoyas. ¿Me dejo entender? Eh, Muy bien, chicos, los felicito. Yo sé que van a ingresar. Veo que están por buen camino. Y por favor, háganme la pregunta que quieran, porque eso se trata esto, se llama consulta académica, ¿no? O sea, yo estoy para absolver sus consultas, sus dudas, sus preguntas. ¿M? Los profesores cuando nos hacen preguntas somos felices. Cuando los alumnos están calladitos, como que dudamos ahí, ¿no? Y estar haciéndolo mal, quizás no soy profesor, no soy un buen profesor, pero cuando nos preguntan, bueno, yo en particularmente soy feliz, tampoco tengo la respuesta para todo, ¿eh? Una vez le dije eso a un alumno, ¿cómo no vas a ver? Yo le dije, oye,
Yo estudié magíster en Chile, tuve una profesora francesa allá, y ella era especialista en temas coloniales, tanto Perú, Chile, Latinoamérica. Y no me hizo una pregunta que yo no la considero difícil, ¿no? Porque pero no lo hice por porfiarla, ¿no? Sino porque una pregunta de verdad que me causó una duda en ese momento. Y me dijo, no sé. Y, y una doctora que viene del École de France, yo no lo voy a descalificar porque no puede responderme una pregunta. Es absurdo. Los historiadores no sabemos todo ni tenemos por qué saberlo todo. Porque además los historiadores nos dedicamos a investigar, o sea, nos especializamos en determinados temas o en determinados o enfoques o en determinados tiempos. Me dejo entender, hay gente especialista en este siglo XVI peruano, en temas de la conquista, ¿no? Rafael Barón, por ejemplo, de la Católica, Valdemar Espinosa, San Marcos, bueno, que es jubilado, ya dejó San Marcos, ¿no? Entonces, nada, no creo que yo tenga la respuesta para todo, pero sí una aproximación general de todo esto, obviamente, ¿no? Ya, chicos, entonces paso. Los españoles, después de que Pizarro entra al Cusco en 1533, en noviembre de 1533, de Cajamarca a Cusco pasa más o menos un año aproximadamente. Y ojo, cuando ingresa al Cusco, cuando Pizarro entra al Cusco, eh, Manco Inca se hizo su aliado. Manco Inca era un hermano menor de Huáscar, por lo tanto, era enemigo de Atahualpa. Y como Pizarro ha matado a Atahualpa, Manco Inca lo ve como aliado, ¿no? Oye, yo te apoyo y los españoles necesitan legitimar lo que están haciendo aquí con el apoyo de la nobleza de Inca, y en este caso eligen a Manco Inca. Antes habían nombrado otro Inca llamado Tupadhualpa. Algunos le llaman a estos dos incas que he mencionado los incas títeres, ¿ok? Porque fueron manipulados, por decirlo así, por los españoles. Em, pero, pero bueno, en definitiva los van a apoyar. Oh, disculpen, no sé qué estoy haciendo. Y con ellos van a ingresar al Cusco, ¿ok? En un inicio Manco Inca apoya a los españoles, repito, 3 años después, en 1536, se rebela. Fue la primera gran rebelión la primera gran rebelión indígena contra los españoles, la rebelión de Manco Inca. Dice acá, asedió Lima y Cusco, ¿no? Claro, porque en 1536 ya hay una nueva ciudad fundada por los españoles, que era la capital. La nueva capital de la gobernación de Nueva Castilla, que era la gobernación de Pizarro, y era Lima, fundada el 18 de enero de 1535. Entonces, ¿qué dice Manco Inca? Yo me encargo de sitiar y tomar el Cusco y envío a uno de sus generales llamado Quiso Yupanqui a tomar y sitiar Lima, la nueva capital. Ambas fracasan. Estuvieron a punto. Manco Inca, sobre todo, yo creo que estuvo más cerca de retomar el Cusco. Pero finalmente ambos asedios fueron derrotados. ¿Por qué? Ya lo dije, ¿no? Porque aparecieron otra vez los aliados incondicionales de los españoles, ¿no? Huaylas, huancas, chancas. Miren, acá esto me parece muy, muy curioso. Este es el Santo de la Reconquista, así se le llama. Voy a leer lo que hice aquí, ¿ya? De hecho, yo hice este PPT ahora que lo veo. No lo han cambiado. Lo hice tan bien que no me lo han cambiado en casi nada. Toma tiempo hacer este material, por si acaso. Dice acá, durante el cerco al Cusco, los españoles, presas del pánico, creyeron que sus santos los ayudaban. En la imagen se muestra al apóstol Santiago, que ayudó a expulsar a los musulmanes en España. En España se llamaba Santiago Matamoros. Fue el santo principal de la Reconquista española frente a los musulmanes o contra los musulmanes. Y este Santiago Matamoros, cuando llega a América, se convierte en Santiago Mataindios. ¿Mm? Entonces, los españoles creían que siempre luchaban ayudados por su apóstol de la guerra, ¿no? Santiago. Santiago, que en América, repito, pasa a llamarse Mataindios. En el Cusco hay un santo estoy hablando de la actualidad, por si acaso.
Saben que en el Perú cada pueblito, ¿no? Cada distrito tiene sus santos, ¿no? Protectores. Bueno, en Cusco hay varios distritos que tienen como santo principal a Santiago Mata Indios. Y se ve ahí en las esculturas al caballo, a Santiago, su caballo, y debajo se ven cabecitas. Y yo me pregunto, ¿la gente sabrá lo que significa esto? Bueno, pero es una cuestión de fe, ¿no es cierto? Los españoles entonces finalmente van a derrotar a este asedio inicial, tanto de Manco Inca como de Quisuyupanqui en Cusco y Lima respectivamente. Manco Inca es derrotado pero no es capturado, huye a Vilcabamba. Vilcabamba era una yacta de refugio. Miren, el Tahuantinsuyo o el imperio de los Incas, como se le dice, ¿no? No era un imperio perfecto, no era una sociedad perfecta, no era el mundo idealizado que muchos quieren ver. No hay sociedad perfecta porque el ser humano es una especie imperfecta, pero sí era un estado bien organizado. Si hay algo que hay que subrayar de los incas es que tenían un estado muy bien organizado y eran muy buenos planificadores, como los Wari lo fueron antes. Wari se considera el primer imperio, ¿no es cierto? Lumbreras por lo menos sostiene esto, Luis Guillermo Lumbreras. Bueno, los incas tenían yactas de refugio. Yactas son ciudades de refugio, como Machu Picchu. Machu Picchu se cree que era una yacta de refugio. Algunos lugares creen un lugar religioso también, ¿no? Pero otros creen que es una yacta de refugio. Y Vilcabamba se cree que era eso, un lugar de refugio. Entonces, al ser derrotada su rebelión, Manco Inca se va a Vilcabamba, que era un lugar de la ceja de selva del Cusco. Sin embargo, morirá ahí, asesinado por un almagrista llamado Diego Méndez, y quienes gobernarán a su muerte serán sus hijos, Sairi Tupac Titu Cusi y Tupac Amaru I. A todos estos se les conoce como los incas como los incas de Vilcabamba, ¿ok? El último inca de Vilcabamba será derrotado, ejecutado. Acá hay una imagen de Guamán Poma Ayala acerca de la muerte de Tupac Amaru. Dice, fue ejecutado en la Plaza del Cusco y supuso el fin de la dinastía de Vilcabamba. Ujú. Bueno, entonces, con la muerte de Tupac Amaru I se acaba la historia de los incas, digamos, ¿no? Porque en consecuencia, dice acá, sometimiento definitivo de la élite incaica, o sea, de los incas, de los nobles de sangre, ¿ah? De la nobleza de sangre. Ojo, algunos de las panacas van a sobrevivir en la época del virreinato. Mm, pero ya no como gobernantes, sino subordinados a la autoridad de los virreyes y del rey de España, obviamente. Pero parte de la élite incaica va a sobrevivir durante el virreinato, por si acaso. ¿Ok? Mientras Manco Inca se revela, los españoles estaban también en una guerra entre ellos. Todo esto pasa en paralelo, más o menos. Por ejemplo, Pizarro y Almagro, o pizarristas y almagristas, se van a enfrentar en una guerra civil que se llama la Guerra de los Conquistadores. También le llaman la Guerra de las Fronteras, porque se cree que una de las causas para esta guerra entre Pizarro y Almagro, o pizarristas y almagristas, fue la posesión del Cusco. Por acá debe estar causas, posesión del Cusco. Y obviamente era un lugar más poblado y ahí había mejores. ¿Qué era una encomienda? Esto es clave porque Raúl Porras Barrenechea decía que la riqueza, la verdadera riqueza de América eran las encomiendas. ¿Qué eran las encomiendas? Era una encomienda, chicos y chicas. Era una encomienda. No me digan lo que envió un alumno una vez me dijo es, no, lo que envío en bus a mi pueblo, no sé qué me dijo. ¿Qué es una encomienda en esta época, en este contexto Cuando entregas de un pueblo indígena, estás cerca, pero podríamos afinar un poco mejor tu respuesta. Pero estás muy cerca. Dijiste un pueblo, ¿no? Un pueblo indígena. sí, cuando le entregan a alguien un pueblo indígena, que supuestamente los protege, que los tiene que te Sí, proteger y
y todo. Algo por ahí. No, yo creo que es una definición al 90%, quizás podíamos definirlo un poquito nada más. Claro, no se dice un pueblo en general en particular, o un ayllu en particular, pero indígenas en general. O sea, una encomienda es un indígena. Encomiendas son varios indígenas, ¿no? En plural. Entonces, digamos ya, tú, español, los indígenas de estos ayllus ahora son tuyos, ¿ok? Digamos que nosotros somos españoles. Ya, hemos arriesgado nuestra vida por capturar al Inca, por entrar al Cusco, y en recompensa nos tocan la corona, esto lo fija la corona, ¿no? Em, Nos tocan los indígenas que van a ser nuestros. No son esclavos, ¿ah? Porque como dices tú, según la corona, el encomendero, que es quien posee encomiendas, o sea, el español pasaba a ser un encomendero, tenía que educarlos, tenía que evangelizarlos, como dices tú, protegerlos, ¿no es cierto? Tenías que cubrirlos con el evangelio de Dios, tenía que salvarles su alma evangelizándolos, tenía que protegerlos, en teoría, ¿no? Pero ojo, no son considerados como iguales. Los indígenas son algo así como, asisten algunos documentos de la época, son menores de edad. Por eso hay una actitud paternalista, ¿no? Del español frente al indígena. ¿Mm? No creo que todos los españoles hayan sido basura, ¿no? Quizás algunos se hayan portado bien y hayan sido buenos encomenderos, pero muchos otros sí explotaban y abusaban de los indígenas, sobre todo en labores vinculadas a la minería, que fue la actividad más importante durante toda la colonia. Bueno, entonces la encomienda, claro, eran los indígenas y el encomendero era el español que poseía encomiendas, ¿no es cierto? Muy bien, Fátima. Creo que alguien alzó la mano o no. No, no estoy delirando. Ya, ok. Claro, entonces los españoles van a empezar a enfrentarse entre ellos. Primero Pizarro perdón, sí, Pizarro y Almagro. Primero Pizarro y Almagro. Por el Cusco, acá hay un mapita sobre las gobernaciones, ¿no es cierto? La gobernación de Castilla, la gobernación de Nueva Toledo, la gobernación... Bueno, a Pizarro le tocó, según la capitulación de Toledo, Nueva Castilla, y a Almagro le tocó Nueva Toledo. Entonces ambos se reparten estos territorios y hubo un conflicto por la frontera, porque Pizarro sostenía que Cusco estaba dentro de sus fronteras, o sea, dentro de la gobernación de Nueva Castilla, mientras que Almagro sostenía que no. En un inicio, Almagro no quiso entrar en conflicto con Pizarro, pero después de su campaña militar hacia Chile, lo que hoy vendría a ser Chile, es que regresa dispuesto a tomar el Cusco. Y ahí se inicia la primera guerra entre españoles, entre pizarristas y almagristas. Recuerden que ya tienen diferencias desde la capitulación de Toledo, eso lo comenté al inicio, ¿ok? Ya desde ahí hay ciertas diferencias porque Almagro consideraba que quien más se había beneficiado de todo este proceso de conquista y sometimiento de los incas era Pizarro, ¿ok? Entonces, por eso, pero el detonante es la posesión del Cusco, ¿ok? El detonante, lo que gatilla todo este conflicto entre Pizarro y Almagro es la posesión del Cusco. La batalla donde se decide el futuro de ambos ejércitos es Salinas. Cerca al Cusco queda Salinas. Ah, Quien dirige el ejército de los pizarristas no es Francisco Pizarro. De hecho, Francisco Pizarro no participa en la batalla de Salinas, él está en Lima. Quien dirige las tropas en Salinas es un hermano de Francisco Pizarro, llamado Hernando Pizarro, que después será marido de la hija de Francisco, de doña Francisca, o doña Pancha Pizarro. Hernando ejecuta a Almagro, hicieron un juicio previo. Almagro no era cualquiera, era un conquistador de estas tierras, tenía beneficios y reconocimiento de la corona por ser un conquistador de estas tierras. Y se lo ejecuta sin un juicio previo. Por eso Hernando Pizarro terminará preso en Madrid. Y recién cuando sale de prisión se casa con Francisca Pizarro. El hijo de Almagro, el viejo, tiene un hijo llamado el joven o el mozo. Era un mestizo, hijo de Diego Almagro y Ana Martínez, un indígena de Panamá. El mozo, junto a otros almagristas, entre ellos Juan de la Herrada, deciden vengarse.
asesinando a Francisco Pizarro en Lima en 1541. Con la muerte de ambos, dice acá, es el fin de la hegemonía de los primeros conquistadores. Después, en 1542, se crea el Virreinato del Perú. Oficialmente, esto que está aquí, este mapita, se convierte en el Virreinato del Perú después de un documento que se llama las Leyes Nuevas de Indias. Las Leyes Nuevas de Indias, emitidas por el Consejo de Indias, crean el Virreinato del Perú en 1542. ¿Ok? Y si se ha creado un virreinato, tiene que venir ¿quién? ¿El virrey? ¿Quién representa? Claro, quien representa al rey es el virrey, ¿no? Entonces, la corona decide enviar al, a un virrey que será. ¿Recuerdan quién es el primer rey del Perú? Miren que en total desde 1542 hasta San Martín, Blasco, 1821. Blasco Núñez de Vela, ¿no? Así es, de Vela, Núñez de Vela es el primero, pero no llega en 1542. Llega a América, al Perú, en 1544, desembarca en Lima. Cuando viene un virrey, obvio, ojo que es un virrey, se hace, es un acontecimiento importante, porque está llegando el alter ego del rey. El alter ego es el otro yo del rey. Y llega con su corte, llega con un séquito, y hay un recibimiento a todo dar, se celebran eh, corridas de toro, fiestas, banquetes, ¿ok? Llega Blasco Núñez de Vela en 1542. Pero los españoles no están, deciden no aceptar las leyes nuevas de Indias. No por la creación del virreinato del Perú, sino por lo que hice en el siguiente punto de causas, por la disminución del poder de los encomenderos. ¿Qué establecían las leyes nuevas de Indias que perjudicaban a los encomenderos? Establecía una, como dice acá, ¿no? Les quitaba poder, en el sentido que las encomiendas pasaban a convertirse o a ser de solo una generación. ¿Qué significa esto? Digamos que yo soy un encomendero, llego a estas tierras. He sacrificado mi vida, ¿no? He puesto en riesgo mi vida, he gastado mi dinero. Tengo hijos aquí, ¿no es cierto? Y mis hijos ya no van a poder heredar mis encomiendas, porque según las leyes nuevas de Indias, los indígenas, o sea, las encomiendas, pasaban a ser del poder de la corona. Entonces un encomendero, repito, diría, ¿y mis hijos, mi descendencia? ¿Quiénes van a trabajar nuestras tierras, todo lo que es nuestro ahora? Por eso se rebelan. ¿Quién va a dirigir la rebelión? El único Pizarro sobreviviente en 1544, que era Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro dirige la rebelión de los encomenderos en 1544. Se enfrenta a Blasco Núñez de Vela, cerca de la ciudad de Quito, en Añaquito. En Añaquito, el rebelde Gonzalo Pizarro derrota y le corta la cabeza. No, no le corta la cabeza. Derrota y muere luchando Blasco Núñez de Vela. ¿Ok? Acá dice ejecución del primer virrey, ¿no es cierto? Ujú. Uno otro de los líderes de esta rebelión es un tal Francisco de Carvajal. Le decían el demonio de los Andes. Dicen que era un tipo octogenario y era viejo, pero era un gran soldado y muy temible, ¿ok? Gran bebedor. Francisco de Carvajal, el demonio de los Andes. Bueno, finalmente Gonzalo Pizarro es derrotado en Jaquijahuana, ¿ok? En Jaquijahuana, un tal Pedro de la Gasca, quien llaman el pacificador, logra derrotarlo. Voy a avanzar por el tiempo ya. Luego, después de eso ya el virreinato se establece, ¿no? Sin embargo, años después hay una nueva rebelión, pero ya es una rebelión menor, es una rebelión más pequeña. Se llama la de los insatisfechos, porque cuando llega Pedro de la Gasca, le promete a algunos encomenderos que darle algunos beneficios a cambio de que lo apoyen en su lucha contra Gonzalo Pizarro. Y muchos por eso se pasan al bando de Pedro de la Gasca. Pero Pedro de la Gasca no cumple con lo que prometió. Eran casi 1000 encomenderos a los que les prometió más encomiendas y no pudo cumplirle a todos. Y por eso Francisco Hernández de Girón, como dice acá, se rebela, pero finalmente será derrotado
en la batalla de Pucará. Y a partir de ahí así la corona se reafirma con todo el poder de estas tierras. Y a partir eh, del sofocamiento de esa rebelión última, es que se termina en las rebeliones, ¿no? Y ya se establece el virreinato, digamos, ¿no? Miren, la Guerra de los Satisfechos termina en 1554. Años después se captura y derrota y ejecuta a Atahualpa, perdón, a Tupac Amaru I, Tupac Amaru I, y ahí sí ya la colonia ya se empieza a funcionar, digamos, ¿no? Y a reorganizar. De hecho, hay un personaje clave para entender el desarrollo de la colonia, que es el quinto virrey del Perú. Porque después de Blasco Núñez de Vela viene Antonio Mendoza, luego Andrés Hurtado de Mendoza, luego López de Zúñiga, y el quinto, y este sí no se deben olvidar, porque en todo el virreinato tuvieron 40 virreyes. Ya, no lo voy a decir que se aprendan los 40, ni yo me lo sé, pero por lo menos acuérdense un par, ¿no? Que son claves. Este es clave, este es recontra clave, este sí no se pueden olvidar. Miren, yo me fui, justo ayer estaba revisando las preguntas de la pre porque, por algo personal, porque estaba haciendo un balotario de preguntas, y yo me reintegré a la pre porque me fui, como les dije, un tiempo fuera del país, me reintegré en el 2022. Y ahora que estoy revisando los del 2022 hasta el ciclo de hoy, en casi todos los boletines hay preguntas sobre Toledo, sobre Francisco de Toledo, porque es un personaje clave. Es un personaje clave en estos años iniciales de la colonia. Francisco Álvarez de Toledo, ¿ok? Dice, em, Toledo, dice, ¿no? Es el gran reorganizador del virreinato peruano. Es el gran organizador sentó las bases del gobierno del virreinato peruano. Sentó las bases políticas, económicas y sociales del virreinato peruano. A partir de su llegada se inicia algo que algunos historiadores llaman el Pacto Toledano, que va a durar hasta el siglo XVIII, hasta las reformas borbónicas del siglo XVIII. Entonces, esta forma en la que Toledo organiza el virreinato va a perdurar muchos años, casi 2 siglos. ¿M? ¿Qué medidas estableció para organizar por ejemplo, dice acá, creó o estableció la mita minera, creó la Casa de la Moneda, creó las reducciones indígenas, introdujo al Perú el Tribunal de la Santa Inquisición? ¿M? Reformó todo el virreinato peruano. Antes de todas estas reformas hizo una gran visita general, algo así como un censo. Recorrió gran parte de lo que era el virreinato del Perú, haciendo algo así como un censo. A eso se le llama las visitas de los virreyes. Hizo una visita importante, un censo, ¿ok? Y en base a ese censo, reorganizó y sentó las bases del virreinato peruano. Sobre todo lo vinculó a la mano obra indígena. Repito, la verdadera riqueza de estas tierras eran la mano obra indígena. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta? Toledo es clave, ¿ah? Toledo es clave, no hay que olvidarse de Toledo. No el presidente, ¿ah? No, ese era nuestro presidente Alejandro Toledo Manrique, ¿no? Un crack. Oye, yo una vez no sé quién dijo, Toledo es el único que supera a su personaje. Y verdad, no era más gracioso que los que lo imitaban, era un chancay de aventa, lo de Toledo. Toledo era gracioso. Un mitómano además, ¿no? Toledo sí decía que estudió en Harvard. Mentira, no estudió en Harvard. Estudió en otra universidad de Estados Unidos, pero no en Harvard. Mm, Luego le decía, yo he hablado con Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg lo contó una vez que lo encontró. Bueno, a lo mejor no cuente estas cosas porque ya son chismecitos de los políticos peruanos. Bueno, ya, disculpen, pero este es un Toledo importante, pues, ¿no? El conde de Superunda, le decían también a Francisco Álvarez de Toledo. ¿Mm? Ya. Am, organización política. Chicos, ese es otro consejo que les doy. Cuando les hagan una pregunta en San Marcos, las preguntas son tipo D, que ustedes saben, ¿no? Tienen que leer bien, porque a veces dicen, por ejemplo, vamos a revisar preguntas, ya me estaba olvidando. Están viendo preguntas, bueno, ya vieron la clave, creo.
Acá hay un error, por ejemplo. Justo nos corrigieron. En donde dice verdadero, pónganle falso. ¿Ya? De hecho, esta sería la clave, porque miren, en el segundo viaje, los llamados conquistadores liderados por Francisco Pizarro y Diego de Almagro, espera, el segundo viaje de los llamados conquistadores liderados por Pizarro y Almagro se realizó entre el 26 y el 28 desde Panamá. Recuerden, Panamá, Centro de Operaciones de la Conquista. A diferencia del primer viaje, este, que resultó un fracaso, durante aquel, o sea, el segundo viaje, se produjeron varios hechos con diversos resultados. Y en el segundo viaje sí pasan cosas importantes, ¿no? El incidente en la 13 del Gallo, etcétera, etcétera, etcétera. A continuación señala el valor de verdad o falsedad sobre este viaje. El incidente del pueblo quemado se produjo en el segundo viaje, falso, se produjo en el primer viaje. En el primer viaje recorren Puerto de Piñas, Puerto del Hambre, Puerto Quemado. Y Almagro pierde un ojo. Yo diría que eso es lo más importante. En el segundo viaje, ¿arribó a Tumbes y Piura? No, ese es en el tercer viaje. En el segundo viaje, ¿se produce la ejecución del Inca Atahualpa? No, eso es en el tercer viaje también. Porque la pregunta es sobre el segundo viaje, ¿no? Sí, la pregunta es sobre el segundo viaje. Claro. En el segundo viaje, ¿se llegó hasta la orilla del río Santa? Sí, se llegó hasta la orilla del río Santa. Entonces la clave sería falso, 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 verdadero. Repito, Pueblo Quemado es primer viaje. Se arriba Tumbes y Piura en el tercer viaje. Se ejecuta Linga Atahualpa en el tercer viaje. Y se llega al río Santa, sí, en el segundo viaje. Entonces sería primer viaje, tercer viaje, segundo viaje. Como la pregunta es sobre el segundo viaje, sería falso, 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 verdadero. ¿No es cierto? Ya. A ver, otra acá. Las guerras civiles entre españoles en el Perú, producidas entre 1538 y 1554, fueron movidas por la hegemonía política y económica en los territorios descubiertos y sometidos por Pizarro y sus huestes, las huestes peruleras, como también le llamaban. Así, de un lado estaban los intereses de la corona y sus funcionarios, y de otro lo de los españoles asentados en la Nueva Castilla, después conocida como el Virreinato del Perú. Al respecto establezca la cronología. Mm, Recuerden, historia es tiempo y espacio. ¿Cuál sería primero? A ver, La 2. la ejecución de Diego de Almagro el Viejo. Claro, eso sería la primera guerra, ¿no? Muy bien, dos. Luego sería la cuatro, ¿no? Las nuevas de Indias, que generan la rebelión de los encomenderos. Y la primera batalla de la rebelión de los encomenderos es la batalla de Añaquito. Entonces sería uno, 4, 3 y por descarte 1, ¿no? Ese sería el orden. 1, oye, ¿qué? Ven. 2, 4, 3, 1. Eso sería la clave. 2, 4, 3, 1. ¿O está alguno tiene otra clave? No sé. Quizá yo me Sí, estoy equivocando. sí, es la. ¿Sí? Sí, ¿Está bien? 2, sí. 4, 3, 1. Claro, ¿no? Porque Almagro muere en la primera guerra entre los conquistadores. Después de las leyes nuevas de Indias, los encomenderos se rebelan. Y la primera batalla de esa rebelión es Añaquito. Y el reparto Guainarina es en la rebelión de los insatisfechos. Es cuando Pedro la Gasca no cumple con todas las encomiendas que prometió, ¿no es cierto? Y por eso se revela Francisco Hernández Girón. Y eso sería la tercera guerra entre los conquistadores, o entre los españoles. Entonces sería A de avión 2431. A ver, vamos a ver. A de avión. Esto habla sobre la economía. Uy, pero casi la creo. Esto habla sobre la economía, pero voy a ponerle un poco de son. Dice, la economía virreinal, cuyos pilares se estructuraron durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo, ya ven, Toledo está en todos lados, ¿sí? ¿Ya? Fue organizada para servir a los intereses financieros metropolitanos, obviamente, ¿no? Él viene a reorganizar el Perú en beneficio de la corona, él es un burócrata, un funcionario de la corona, es un súbdito de la corona. Sobre la misma es posible afirmar, ya, bueno, esta pregunta no está en el material, yo no sé, bueno,
Hay una mina que se va a convertir en la mina de plata más grande del mundo, que se descubre, si no me equivoco, en 1546, por ahí, ¿ya? Muy prontamente se descubre esta mina. Se llama Potosí. Potosí hoy no es Perú, sería Bolivia. En ese tiempo no había Bolivia, obviamente, ¿no? Bolivia era el Perú, era parte del virreinato del Perú. Entonces el Perú se va a convertir en un país, el virreinato del Perú, un país, o perdón, un virreinato, ¿no? El virreinato del Perú será un territorio muy rico, digamos, gracias a esta mina. Y a las minas también de Huancavelica y a otras minas que hay en todo el territorio, ¿no? Ojo, cuando yo hablo del virreinato del Perú en el siglo XVI y XVII, a ver, vamos a ver si por acá hay algún mapa. Cuando yo estoy hablando del virreinato del Perú, miren, miren, el virreinato del Perú es todo esto, miren, todo esto es grande. El virreinato del Perú en siglo XVI, XVII no es el Perú de hoy, no es, no, ok, es todo esto. Cuando el Perú se transforma de esto grande que iba desde Panamá hasta la Patagonia, en el siglo XVIII se reduce el virreinato del Perú y pasa a ser esto que ven aquí. ¿Están viendo, chicos? Sí, profesor. Sí, Ya. profesor. Cuando el Perú se reduce en el siglo XVIII con las reformas borbónicas, porque se crean dos virreinatos más, en el norte se crea Nueva Granada y al sur se crea el virreinato del Río de la Plata. Pero durante los dos primeros siglos del virreinato peruano fue todo esto en amarillo que ven aquí. O sea, hablar del virreinato del Perú, repito, durante el siglo XVI y XVII es hablar de casi toda Sudamérica, ¿ok? Es un territorio grande, ¿no es cierto? Bueno, entonces la economía, ¿cuál sería la clave entonces? ¿El monopolio comercial estuvo vigente durante el siglo XVI? No, estuvo vigente hasta la independencia. ¿La agricultura se concentró básicamente en la costa? No, la agricultura en sierra también. ¿Los obrajes trabajaban con mano de obra masculina y femenina? Los obrajes son talleres textiles y donde se producen cosas artesanales, digamos, no licores, para abastecer al mercado interno, básicamente. ¿Los mayores centros mineros de oro estaban en el Perú? No, eran los de plata. ¿La plata logró su apogeo en la primera mitad del siglo XVII? Sí. Y va a entrar en decadencia en la segunda mitad del siglo XVII. ¿Ok? Potosí tuvo casi un siglo de apogeo. Acá está, respuesta E. Las minas de Huancavelica y el mercurio que se extraía de ahí fue clave para la exportación de plata, porque el mercurio permitía aplicar una técnica que se llama la amalgamación o el azogue, ¿ok? Y esto purificaba la plata. Entonces, las minas de Huancavelica y la de Potosí serán dos minas muy importantes, una por la plata y la otra por el mercurio, que mejoraba la producción o la extracción, perdón, extracción de la plata. 4. No hablamos de la sociedad colonial, pero bueno, ya, aprovechando esta pregunta, ¿no? Dice, la sociedad en la colonia fue jerarquizada. Jerarquizada significa que hay superiores e inferiores, ¿no? Es vertical en función de criterios étnicos. Lo étnico tiene que ver con lo cultural, ¿no es cierto? O sea, si tú eres de España, es una cultura españolizada, europea, mientras que si eres de aquí, hay una cultura, digamos, propia de estas tierras. Jurídicas, no es como hoy, que todos somos iguales ante la ley, ¿no es cierto? Seas, nazcas en cualquier distrito de Lima, seas de cualquier color de piel, de cualquier procedencia, todos somos iguales ante la ley. ¿Ok? Hoy, pero en esta época no. Habían leyes para españoles, habían leyes para indígenas y los esclavos estaban desamparados porque ellos eran considerados ni siquiera humanos. Y por criterios económicos, claro, porque dentro del mundo de los españoles, no todos eran ricos, habían españoles empobrecidos también. Como en el caso de los indígenas, no todos los indígenas eran indígenas que iban a las minas. Hubieron un grupo yo les dije que parte de la nobleza o de las panacas de la época del Tahuantinsuyo sobreviven a la colonia y van a seguir teniendo algunos privilegios. De esta forma se buscó segmentar la población y mantener el orden social y poder de los grupos privilegiados. En ese sentido, la población blanca estaba exenta del trabajo manual.
Los integrantes de las castas pagaban tributos a las coronas. Se respetaron los privilegios de las élites indígenas. Los criollos estaban prohibidos. La educación solo era para peninsulares y criollos. ¿Cuál sería la clave? La C, profesor. Muy bien, se respetaron yo les dije, ¿no? Las élites indígenas sobreviven. Por eso dentro de la República de Indios o de indígenas está la nobleza inca y los indios del común, que son indios de cédula o indios mitayos también, ¿no? Y de ese grupo de indígenas hay algunos que son llamados yanaconas, que ya no es como en la época del Tahuantinsuyo. Los yanaconas se dedican básicamente a labores agrícolas en haciendas de la costa, etcétera, etcétera. Dice, la educación solo era para peninsulares y criollos. No, había colegios para indios nobles, para las élites indígenas. Por ejemplo, en el Cusco estaba el Colegio San Francisco de Borja, donde estudió Tupac Amaru, y en Lima había un colegio para indígenas que se llamaba el Colegio de los Príncipes. ¿Ok? Entonces sí había colegios para la élite indígena, la clave es la C. Y bueno, la pregunta 5, como no tengo tiempo de leerla porque es las 5 de la tarde, la respuesta es la B, acá está, ¿no? Sería 1C, dominicos. Fray Vicente Valverde era dominico, primera orden en llegar al Perú. 2A, los jesuitas. Esto lo vieron en Historia Universal, la clase pasada. Los jesuitas están muy vinculados a los temas educativos. 3D, los agustinos. Espera. 3D, perdón, 3D, los agustinos llegaron a la región de Vilcabamba. Sí, ingresaron en Vilcabamba con Titu Cusi Yupanqui, ¿ok? Y los franciscanos evangelizaron la zona de la selva central, ¿no es cierto? Ya. Chicos, fue un gusto conocerlos. Me despido. Espero les haya servido esta clase. Un abrazo y bueno, se quedan en buenas manos con la profesora Katiuska la próxima sesión. Igual fue un gusto haberlos conocido. Meilín, José, Nicolás, Fátima, Fernando. Ya, un abrazo, pues. Gracias, Chao. profesor. Chao, que Gracias, les Gracias, vaya profesor. hasta bien. luego. Que les vaya bien, que Cuídese. les vaya bien. Estudien, por favor, futuros sanmarquinos. No es difícil ingresar, ¿ah? Solo necesita esfuerzo y dedicación y sacrificio. Chao, Profe, yo veo cuídense. sus videos en YouTube para repasar. Chévere. Oye, gracias. Tipo, no sin saber me estoy viendo famoso, entonces. Ya, un abrazo, cuídense. Nos vemos.